Gusto de saludarlos. Buenas tardes, buenos días, depende del lugar donde se encuentren. Estamos haciendo esta formación en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos venido estudiando los elementos introductorios. Ya pasamos el capítulo primero. Hoy vamos a estudiar el capítulo segundo de la primera parte. La primera parte pues está en relación con la fe. Entonces veamos los elementos. La primera parte es precisamente la profesión de la fe. La primera sección es creemos. La segunda sección, la profesión de la fe cristiana. Estamos en la primera sección, que es la del creer. Creo, creemos. Aquí está nuevamente. Y esta pues tiene 3 capítulos. El primero, el hombre es capaz de Dios. El segundo, Dios sale al encuentro del hombre. Y la tercera, la respuesta del hombre a Dios. Entonces vamos al capítulo segundo. Dios al encuentro del hombre. Mediante la razón natural el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de reconocimiento o de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, que es el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente, que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Entonces el capítulo segundo, que es el que seguiremos leyendo hoy, es Dios al encuentro del hombre. Este tiene 3 artículos. El primero, la revelación de Dios. El segundo, la transmisión de la revelación. Y el tercero, la Sagrada Escritura. Vamos a enfatizar el segundo. Entonces estamos viendo hoy la revelación de Dios, que es el artículo primero de este capítulo segundo. Dios al encuentro del hombre, primer artículo, la revelación de Dios. Este artículo está dividido en algunos apartes, 4. La revelación de Dios amoroso, las etapas de la revelación, y Cristo Jesús, mediador y plenitud de la revelación. Y en cuarto lugar, pues el resumen. Entonces veamos los elementos de este primer artículo. Es decir, el artículo es la revelación de Dios. Ese es el que vamos a enfatizar. Primer numeral. Dios revela su designio amoroso. Número 51. Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. La palabra consorte hace referencia a esposo, esposa, nombre que se le da o título que se le da a la Iglesia. Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. El designio divino de la revelación se realiza, a la vez, mediante acciones y palabras, íntimamente ligadas entre sí, y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre. Lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, es decir, en Jesucristo.
San Ireneo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios habita en el hombre y se ha hecho hijo de hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. El segundo numeral es las etapas de la revelación. Etapas de la revelación. Desde el origen, Dios se da a conocer. Dios, creándolo todo y conservándolo todo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Y queriendo abrir un camino de salvación sobrenatural se manifestó, además personalmente a nuestros primeros padres, desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ello la esperanza de salvación con la promesa de redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Además, tu alianza a los hombres reiteraste, dice ahí el misal romano en la plegaria cuarta. Entonces, después de la creación y el pecado, Dios hizo una alianza con Noé. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé, después del diluvio, expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según países, cada uno según su lengua, según sus clanes. Entonces, con Noé, después del diluvio, es para todas las naciones. En este orden, a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de naciones, está destinado a limitar el orgullo de la humanidad caída, que unánime en su perversidad, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Pero a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones como Abel, el rey sacerdote Melquisedec, figura de Cristo, los justos Noé, Daniel y Job. De esta manera la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Después de Noé, Abraham. Dios elige a Abraham. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él, Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección. El pueblo de Abraham, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Ahora un pueblo, Israel. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio, por medio de Moisés, su ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero,
Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, sobre el que es invocado el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres, y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas, como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther, conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. Y de entre ellas la figura más pura, María. Tercer numeral. Cristo Jesús, mediador y plenitud de la revelación. Dios ha dicho todo en su verbo. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta, insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando la carta a los Hebreos. Porque en darnos, como Dios nos dio a su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez, en esta sola palabra. Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta palabra. Porque lo que habla antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo que es su Hijo, por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. No habrá otra revelación. La economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Es decir, la revelación está dada toda, pero no la entendemos completa. Hemos de irla entendiendo a través del tiempo. A lo largo de los siglos, ha habido revelaciones privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Esto es importante. Las revelaciones particulares no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, que se llama sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de los santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación, de la que Cristo es la plenitud.
Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. En resumen, por amor Dios se ha revelado, se ha entregado al hombre. De este modo da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio, mediante buenas obras y a palabras. Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se manifestó a nuestros padres, les habló y después de la caída les prometió salvación y les ofreció su alianza. Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. Esta alianza durará tanto como dure el mundo. Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo, al que reveló su ley por medio de Moisés. Lo preparó por los profetas para que acogieran la salvación destinada a toda la humanidad. Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. Bueno, entonces con esto termina el artículo primero, que es la revelación de Dios. Aquí estamos, entonces estamos en el capítulo segundo, que es Dios que sale al encuentro del hombre, que tiene 3 artículos. El segundo es la transmisión de la revelación. Este tiene 4 numerales o 3 numerales y el resumen. La tradición apostólica, la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura y la interpretación del depósito de la fe y su resumen. Artículo segundo. La transmisión de la revelación divina. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Cristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Entonces, conservado y transmitido. La tradición apostólica. Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio, como fuente de toda verdad salvadora, de toda norma de conducta, comunicándole así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Entonces, la predicación apostólica. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de 2 maneras, oralmente y por escrito. Oralmente, los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirado por el Espíritu Santo. Los apóstoles y varones apostólicos escribieron. Continuación en la sucesión apostólica.
después de los apóstoles. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su encargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. La predicación apostólica se ha de conservar hasta el fin de los tiempos. Esta transmisión viva, llevada a cabo por el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, es llamada la tradición. En cuanto es distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición. Entonces, los santos padres son testigos de esta tradición, cuya riqueza va pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Así la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa, la Iglesia, de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Tercer numeral: la relación entre la tradición y la escritura. Tradición y escritura. Una fuente común. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra, es decir, la Escritura y la tradición, hacen presente y fecunda en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos, para siempre, hasta el fin del mundo. Dos modos distintos: Sagrada Escritura y tradición. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así las dos, es decir, Escritura y tradición, se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Tradición apostólica y tradición eclesial o tradiciones eclesiales. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que éstos recibieron de las enseñanzas y el ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de los cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento. No lo tenían escrito. El Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es decir, en los mismos textos del Nuevo Testamento se descubre cómo los apóstoles y las comunidades cristianas iban transmitiendo la fe recibida. Es preciso distinguir de ella las tradiciones teológicas, disciplinares y litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y épocas. Solo a la luz de la gran tradición aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Entonces hay que diferenciar
entre la tradición apostólica y las tradiciones particulares, que pueden ser mantenidas, modificadas o abandonadas. Tercer numeral. La interpretación del depósito de la fe. La interpretación del depósito de la fe. El depósito de la fe confiado a la totalidad de la Iglesia. El depositum fidei, contenido en la tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado a los apóstoles en principio. Y después ellos al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el mundo santo unido a los pastores persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. De modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida, la fe apostólica, la fe cristiana de los apóstoles. El magisterio de la Iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral y escrita ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Entonces este es un criterio fundamental de interpretación de la Escritura. Los obispos, con el consenso del pueblo de Dios y en comunión con el obispo de Roma. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Entonces escucha, custodia, explica y propone. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores le dan de diferentes formas. Los dogmas de la fe. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. Es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. De los dogmas se hallan en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Conviene recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica. Entonces es muy importante esta jerarquía, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Es decir, hay unas más importantes que otras, unos dogmas o revelaciones o criterios. El sentido sobrenatural de la fe. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Todos los fieles han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Esto es importante. Se manifiesta esta propiedad suya tan particular en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo,
cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran su consentimiento en cuestiones de fe y moral. El espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente a la vida. Crecimiento en la comprensión de la fe, en la inteligencia de la fe. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia, la comprensión, tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe, puede crecer en la vida de la Iglesia. Aquí es importante esto, de la comprensión del depósito de la fe. Cuando los fieles la contemplan y estudian, repasándolas en su corazón, es en particular la investigación teológica la que debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, la comprensión de las palabras divinas crece en su reiterada lectura, dice San Gregorio Magno. Cuando las proclamas de los obispos, que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad. Cuando los obispos la proclaman, crece la verdad. O mejor, crece la comprensión de la verdad. La Santa Tradición, la Sagrada Escritura, tradición, escritura y magisterio, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Entonces es muy importante este criterio también. Los tres trabajan unidos, la tradición, la escritura y el magisterio. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. En resumen, de este segundo aparte, lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. La Santa Tradición y la Escritura constituyen un único depósito de la palabra de Dios, en el cual, como en un espejo, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. La Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que ella es, todo lo que cree. En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, es decir, al Papa y a los obispos en comunión con él, sin olvidar el sensus fidei, es decir, la plena comunión con todo el pueblo de Dios. Entonces vamos al artículo 3. Entonces hemos visto en el capítulo 2, Dios al encuentro del hombre, la revelación de Dios, la transmisión de la revelación, y ahora la Sagrada Escritura, el artículo que vamos a ver ahora. Este artículo de la Sagrada Escritura tiene 6 numerales, o 5 y el resumen. Cristo, la palabra única de la Sagrada Escritura, la inspiración y verdad de la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura, el canon de las Escrituras, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia y el resumen. Entonces vayamos al numeral primero. Cristo,
palabra única de la Sagrada Escritura. Importante esto. La palabra única es Cristo en la Escritura. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, y se hizo semejante a los hombres. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra. Esa es su verbo único, en el que da a conocer su plenitud, y Él se da a conocer en plenitud. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende a todas las Escrituras o en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo, dice San Agustín. Por esta razón la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras como venera también el cuerpo del Señor. Entonces, veneración de las Escrituras como se venera el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida, que se distribuye en la mesa de la palabra y del cuerpo de Cristo. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre, que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de su Hijo para conversar con ellos. Entonces, en la Escritura, el Padre conversa con nosotros. Numeral 2. Inspiración y verdad. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Canónicos, inspirados por el Espíritu, Dios autor. Dios ha inspirado a los autores humanos, autores de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Todo y lo que Dios quería. Los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito, mudo, sino del verbo encarnado y vivo, como dice San Bernardo de Claraval. Para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna de Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el Espíritu a la inteligencia de las mismas, a la comprensión de la palabra misma de Dios. Tercer numeral. El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. En la Sagrada Escritura, Dios habla a los hombres a la manera de los hombres. Por tanto,
Para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Entonces hay que tener en cuenta los dos elementos: la intención de los apóstoles y el querer de Dios, o de los escritores sagrados. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones del tiempo, de su cultura, los géneros literarios, usados en aquellas épocas, las maneras de sentir, de hablar y de narrar de aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Leer e interpretar como palabra de Dios. El Concilio Vaticano señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró. Primera, presentar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia y estar atento a la analogía de la fe. Entonces, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferente que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón, abierto desde su Pascua. Por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura. Desde el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Entonces, primer criterio, prestar una atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Segundo criterio, leer la Escritura en toda la tradición viva de la Iglesia. Según un adagio de los padres, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en los mismos libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios. Entonces aquí se junta la tradición de memoria de la palabra y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Entonces, primer criterio, prestar una atención al contenido y la unidad de toda la Escritura. Segundo criterio, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Y tercer criterio, estar atento a la analogía de la fe. Por la analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Es decir, el criterio de la total salvación y del plan de Dios determina la interpretación de la Escritura. El sentido de la Escritura. Según una antigua tradición, se pueden distinguir 2 sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en el sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los 4 sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura de la Iglesia. Entonces lo repasamos. Los 4 sentidos. Literal. El espiritual se divide alegórico, moral y anagógico.
Sentido literal. Es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Lo que dice el texto es el principio de interpretación, pero no es único. El segundo grupo es el sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Entonces aparece el primero, alegórico, sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación con Cristo. Es decir, ¿qué tiene que ver el texto con Cristo? Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Sentido alegórico. Sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Y el sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conducen, en griego anagoge, hacia nuestra patria eterna. Así la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Entonces ahí aparecen los 4 sentidos, los repasamos. Literal, alegórico, moral y anagógico. Un dístico medieval resume la significación de los 4 sentidos. La letra enseña los hechos. La alegoría, lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. Y la anagogía, a dónde has de tender. Hechos, lo que se ha de creer, lo que se ha de hacer y hacia dónde queremos llegar o a dónde hemos de ir. A los exégetas toca aplicar estas normas, entonces hay que aplicar estas normas. Es su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Es decir, el aporte de los exégetas es muy importante para el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia. La Iglesia, no el exégeta, el que determina el sentido de la interpretación de la Escritura, que recibió desde Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. La Iglesia. Ego vero evangelio non crederem. Bueno, dice San Agustín. No creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia. La Iglesia católica. Cuarto, el canon de las Escrituras. Esta palabra es muy importante en este momento. Canon. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos y 27 para el Nuevo. Determinado por el Concilio de Florencia en el 1442. Ratificado por el Concilio de Trento en 1504. Aquí están: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, libros de Samuel, libros de Reyes, libros de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther.
Los libros de Macabeos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías en el Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, cartas de Pablo a los romanos, primera y segunda a los corintios, a los gálatas, efesios, filipenses, colosenses, primera y segunda a los tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, carta a los hebreos, la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, las tres cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis, como canon del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y se conserva en ellos un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. En efecto, el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo Redentor universal. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconde el misterio de nuestra salvación. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Entonces hay una corrección a marciano o al marcionismo. El Nuevo Testamento. Entonces hablamos del Antiguo, el Nuevo Testamento. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, su enseñanza, su pasión, su glorificación, así como los comienzos de la Iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo. Los Evangelios son el corazón de la Escritura, por ser el testimonio principal de la vida y la doctrina de la palabra hecha carne, de Cristo Salvador. En la formación de los Evangelios se pueden distinguir tres etapas: la vida y la enseñanza de Jesús, la tradición oral y la escritura de los textos. Vida y enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. Tradición oral. Los apóstoles ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Los evangelios escritos. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la situación de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. El Evangelio cuadriforme, es decir, las 4 formas, ocupa en la Iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración de lo que rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. No hay ninguna doctrina que sea mejor,
más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Palabras y obras. Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario para mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Esto dice Santa Teresa del Niño Jesús. La unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Iglesia, ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en dos testamentos, gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios, en la antigua alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación, que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando Dios sea todo en todo. Así la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. El quinto, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Es decir, que el proceso de la catequesis está fundado sobre el acceso a la Escritura o la comprensión de la Escritura. La Sagrada Escritura debe ser el alma de la Sagrada Teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella fruto de santidad. La santidad viene de la palabra. La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles, entonces como recomendación, leer lectura asidua de las Divinas Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Otra vez, lectura asidua de las Divinas Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Eso dice, por ejemplo, San Jerónimo. Recordemos que San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, llamada Vulgata. En resumen, toda la Escritura divina es un libro y este libro es Cristo. Porque toda la Escritura divina habla de Cristo y toda la Escritura divina se cumple en Cristo. Habla y se cumple en Cristo. Dice Hugo de San Víctor,
Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y porque están inspiradas son realmente palabra de Dios. Dios es el autor de la Sagrada Escritura, porque inspiró a sus autores humanos, actúa en ellos, da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La interpretación de la Escritura inspirada debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere. Por medio de los autores sagrados, Dios nos ha querido dar una revelación para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Los 4 evangelios ocupan lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. La unidad de los 2 testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los 2 se esclarecen mutuamente. Los 2 son verdadera palabra de Dios. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y es decir, la palabra y el cuerpo, alimentan y rigen toda la vida cristiana. Salmo 119. Para mis pies, antorcha es tu palabra, luz en mi sendero. Bueno, entonces ha sido un texto bastante largo, pero vale la pena tener esta unidad completa de este capítulo, que es el segundo de la primera sección, de la primera parte. El capítulo es Dios al encuentro del hombre. Entonces, qué gusto compartir con todos ustedes. Les invito a seguir estudiando el Catecismo de la Iglesia, a seguirlo profundizando, a seguirlo interpretando, a seguirlo enseñando, para comprender el misterio de la fe de la Iglesia, para enseñar la fe de la Iglesia, para ser firmes en la fe de la Iglesia. Un buen día, una buena tarde, una buena noche para todos.